Entonces, el grano, la primera fase se llama la fase de ebullición, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué se le llama ebullición? Porque cuando el grano alcanza la temperatura de ebullición del agua, empieza a hacer los cambios. Entonces empieza un proceso de deshidratación del mismo. Entonces al principio entra y empieza el calor, ¿no? Fum, 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 fum. Entonces empieza a suceder eso en el grano. Claro. El segundo paso que va a suceder es el que les digo de pirólisis, donde ese comienza alrededor de unos 160 grados, más o menos, según la consistencia del grano. ¿Sí? Ya debe tener eso, si es que tiene esa humedad de 12, alrededor de 12. En esta etapa se producen reacciones químicas y físicas en el grano. Voy a apagar este celular. Perdón. Perdón. No te apures. Y en esta etapa es donde se empieza a lograr la plenitud, empiezas a detectar el aroma y empiezan a salir, ¿verdad? Las características del grano, ¿verdad? Después, claro, yo te lo estoy abreviando en 3 etapas, pero realmente esas 3 etapas tienen 4 etapas adentro. Ok. Sí, no sé si quieres que te lo explique tanto o... Pues resumido en pocas palabras. Ok, la siguiente fase sería la fase de enfriado, en la cual los sacas y detienes lo que ya quisiste lograr hasta aquí, ¿no? Entonces, en esta etapa de enfriado, pues se detiene el calor, empieza el enfriamiento y ya decidiste el punto de tueste, ¿sí? Claro. Más o menos. O sea, te puedo dar más explicaciones más chidas, por ejemplo, ¿cuándo sucede la caramelización o por qué los granos, por qué brilla un grano de café cuando es tostado? O sea, te puedo dar muchas eso está bueno. No te quiero aburrir. No, está bien. Yo he escuchado mucho del efecto Maillard, y el efecto Maillard es cuando se empieza a caramelizar, ¿verdad? Es cuando el efecto del calor empieza a descomponer algunas enzimas y empieza a caramelizar los azúcares, ¿no? Sí, de hecho, ese es el efecto que se quiere prolongar, ¿no? Se busca prolongar para que se penetre, pues, ¿no? Pero no se te puede pasar, ese es un tiempo. O sea, por eso cuando haces los que ya saben tostar, introducen el café bueno, yo lo introduzco a 200 y veo bajo, y en cuanto baje el punto de que si llegó a 140, por así decirlo, y de ahí ya empezó a 141, ya empezó mi conteo de tiempo de la curva de crecimiento del calor. Cuando se llega a ese punto, ¿verdad? Que es como al minuto 3, más o menos, puede ser un poco más, según la humedad y la densidad. Por ejemplo, no me quiero adelantar en el tema del día de hoy, pero hay cosas que duran, hay ciertos procesos que duran la caramelización más que otros. Y también por también por la altura le da densidad al grano, ¿sí? Porque lo hace más rico en ciertos nutrientes. Entonces, pues todo va cambiando, ¿no? Claro, me imagino que si el grano de café es más denso, va a tardar más tiempo en absorber el calor, ¿no? Y va a tardar más tiempo en tostarse. La caramelización también dura más, puede durar un poco más. Excelente. Y, por ejemplo, es importante también que el tostador esté precalentado, ¿verdad? Antes de meter los granos. Sí. Para tener una temperatura homogénea en todo el tambor. Así es. Sí, totalmente. Si lo quieres hacer de manera profesional, siempre tiene que estar caliente antes, a 200 grados, como punto de partida de entre, y luego ya tú ves la curva cuando se detiene, de ahí empezó. Claro, sí, exacto. Resumiendo un poquito. Sí, perdón. Resumiendo un poquito, sería precalientas el tostador. Metes bueno, primero mides la humedad del grano, ¿verdad? Ves en cuánto está y ya más o menos vas a saber cómo se va a comportar.
Estoy haciendo un resumen de lo que comentaste, ¿no? Sí. Después lo metes al tostador y va a bajar la temperatura porque le estás metiendo un grano frío a algo que ya está caliente, ¿no? Entonces tú vas a ver que baja la temperatura del tambor a 140, 139, no sé. Y Sí. en lo que el grano empieza a agarrar temperatura, tú ves que se detiene un poquito ese 140 grados. Ajá. Y después empieza a subir. Quiere decir que ya empezó tu fase de lo que comentas, ¿no? La fase de calentamiento. O la de desarrollo, ¿no? ¿Cómo le llaman? Empieza la fase de deshidratación y Deshidratación. después de la fase esa, como a los 160, ya empieza la pirólisis. Que empieza a ¿Qué es caramelizarse. pirólisis? El pirólisis es la degradación de la biomasa del café. Eso es. ¿Y qué sucede? Es un calentamiento sin oxígeno en la atmósfera donde está. O sea, Okay. entonces, porque empieza allá adentro, pues empieza a soltarlo. Entonces, conforme suelta eso, empieza a... Y ahí es cuando empiezas a ver, después de eso, empiezas a ver el crecimiento del grano, que se puso Hulk acá, se puso más grande. Entonces, es una descomposición térmica, pues, ¿no? De que se... en ausencia del oxígeno. Okay. Y eso es más que nada lo que sucede en ese paso. En el tercero, empiezan los granos a cambiar de color, empiezan a verse amarillos. Te digo que te dice 3 pasos, pero realmente dentro de esos 3 pasos hay como 5 pasos de lo que está sucediendo, pues. Y en la curva se ve porque de repente como que no llega, dura más, o sea, está más cerquita, dura más de un punto de calor a otro en tiempo. Va uno midiendo el tiempo, los minutos de tostado. Claro. La gráfica es tiempo contra temperatura, ¿verdad? Tiempo contra temperatura, exactamente. Tiempo contra temperatura, o sea, zona de arranque y punto de, según la decisión que tomaste de cómo lo ibas a tostar, ¿verdad? Hasta dónde llegó.